Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón para que pueda anunciar dignamente tu evangelio. Proclamación de la buena nueva de Cristo según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. En el último domingo del año litúrgico dedicado a contemplar y celebrar a Cristo Rey, se nos narra la realeza de Cristo mediante la escena de la crucifixión. Jesús crucificado, acompañado por dos malhechores. A uno de los malhechores se le conoce como el buen ladrón. Sin embargo, es un criminal, alguien que ha hecho el mal. No se especifica el crimen o los crímenes que cometió, si era un ladrón o también era otras cosas. San Lucas lo define como el otro malhechor. Él mismo reconoce el mal que ha hecho. Al malhechor que insultaba a Jesús, le recuerda que el castigo al que son sometidos ellos es proporcional a lo que han hecho. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y sin embargo, este malhechor es el ejemplo del discípulo de Cristo. Asume su responsabilidad, reconoce el mal que ha cometido, acepta las consecuencias y tiene la lucidez para buscar la redención donde realmente puede encontrar. Se vuelve a Jesús y le suplica, reconociendo su realeza: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. San Agustín comenta estas palabras: a un crucificado ensangrentado que colgaba de una cruz, uno de los malhechores que estaba a su lado le dijo: cuando estés en tu reino. Los discípulos, en cambio, decían decepcionados: nosotros esperábamos, pero allí donde el malhechor había encontrado esperanza, justamente allí los discípulos la habían perdido.
El discípulo de Cristo está llamado a dar testimonio de la realeza de Cristo, compartiendo los sufrimientos del crucificado y pidiéndole entrar en su reino. El malhechor encontró la salvación. Para los demás, incluyendo a los discípulos que se dispersaron ante el escándalo de la cruz, la incapacidad para salvarse a sí mismo mostraba que Jesús era un falso Mesías. Por 3 veces escuchamos en el relato del Evangelio de hoy, sálvate a ti mismo. Que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios. Para esa gente, salvarse a sí mismo era el sello del auténtico Mesías. Sin embargo, la autosalvación contradice la salvación de Cristo. Recordemos que Jesús había dicho, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la salvará. El mismo Jesús pasó por la experiencia de perder su vida, entregándola a su Padre y a los demás. Y no solamente al final de su vida, sino durante toda su vida. Salvar la vida fue una tentación a la que ya se había enfrentado en el desierto al inicio de su ministerio. Es la tentación de todos nosotros. Es la tentación perenne de los cristianos. Nos seguimos preguntando, ¿realmente Jesús es el Rey? ¿Realmente Jesús es el Rey? ¿Realmente salva desde la cruz? Fíjense, hacemos la pregunta ante un hombre crucificado, sin trono y sin cetro, colgado en una cruz. Un rey que necesita el letero puesto en su cruz para ser identificado como rey. No es un rey triunfante, no es un Dios todopoderoso que se baja de la cruz. Es un hombre desnudo, porque Cristo en la cruz estaba totalmente desnudo, desfigurado, expuesto, azotado, rechazado, derrotado. Aquí está Dios. Aquí está el Salvador. Puede ser un escándalo. El escándalo de un Mesías perdido puede atraer a cualquiera que se sienta perdido, como el malhechor que estaba a un lado de él. El pastor y teólogo protestante alemán que murió en un campo de exterminio nazi, Dietrich Bonhoeffer, escribe: Cristo no ayuda en virtud de su omnipotencia, sino en virtud de su debilidad y sufrimiento. El Evangelio nos remite a la impotencia y el sufrimiento de Dios. Solo el Dios sufriente puede ayudar. Y ahí lo vemos en la cruz. La realeza de Jesús anula la lógica del poder de los reyes y de los poderosos de este mundo. ¿Realmente nos convence un Dios así? ¿Un Dios débil que está del lado de los débiles? ¿Entendemos que la salvación pasa necesariamente por la cruz? Aquí está el último desafío que la liturgia nos lanza al final de este año litúrgico. Que el Dios de todo consuelo disponga en su paz sus días y los llene de sus bendiciones. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde ahora y para siempre. Bendecido domingo.